Hola, te saluda Mario Fernando Zarco. Bienvenidos a tu programa En Mi Opinión. Hoy tocaremos temas que si no te interesan, te deberían de interesar, ya que tienen ramificaciones en todas nuestras vidas. Yo te daré mi opinión. Yo soy Mario Fernando Zarco. Comenzamos. Muy buenas noches, Coatzacoalcos, y muy buenas tardes en los Estados Unidos. Bueno, a 2 días de las elecciones en Estados Unidos, vamos a tener la oportunidad de platicar hoy día, no con un invitado, con alguien mucho más especial. Ahora no tengo invitado, pero comparto el espacio con un gran periodista a quien le doy la bienvenida. Me refiero a José Luis Pérez Negrón, a quien saludo con mucho afecto. José Luis. Hombre, Mario, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por esa inmerecida presentación. De verdad que pues me emociona, me es gratificante compartir contigo este espacio, que además, bueno, pues este día, esta noche, un tema realmente que ha simbrado al mundo entero, tema de interés no solamente de este lado del planeta, sino del planeta entero. Del planeta entero. Por sus consecuencias y porque, bueno, pues se hace un parteaguas a partir de esta elección en los Estados Unidos, donde había la posibilidad de que por primera vez una mujer gobernara esta nación. Bueno, pues tendrá que esperar para mejores tiempos. Lo cierto es que, bueno, se da un resultado que es contra todo pronóstico, además contra todas las encuestas que se dieron a conocer. Todo mundo, fíjate una cosa curiosa, ¿no? Aún en Las Vegas, ¿no? El New York Times, cuando empezó el día, le daba, voy a estornudar, le daba el 10% a Donald Trump. Al final de la noche estaba el 95% a favor de Donald Trump, ¿no? En Las Vegas la apuesta era 80-20 a favor de Hillary. O sea que, como dices tú, todos los expertos, todas las encuestas apuntaban hacia Hillary. Pero vamos a empezar a tratar de diseminar este proceso tan terrible que se ha venido dando para muchos, y vamos a tratar de también de alguna forma calmar lo que está pasando ahorita aquí con algunos datos que vamos a compartir con ustedes, ¿no? Hay que recordar, Pepe, que Donald no viene solo, ¿verdad? Viene con un gabinete, viene con un proceso, viene con muchas cosas que pues no lo van a permitir hacer todo lo que ha prometido, pero vamos a empezar con esto. Tu opinión, ¿por qué ganó Donald Trump? Bueno, yo creo que fue la estrategia del discurso, es decir, lo que se dice y a quién se le dice, a quién va dirigido el discurso. Siento yo que Donald Trump fue más a las emociones de un sector muy importante de los Estados Unidos. Esto no implica, cuando tú tocas las emociones, el sentir de la clase sajona, de los que son de origen sajón, que si hacemos un contexto histórico, bueno, los primeros pobladores que llegaron a lo que hoy es Estados Unidos, que diferente a los españoles que llegan a lo que hoy es América Latina, allá no se mezclan con los indígenas, los segregan, se van a reservaciones, y ellos mantienen ese espíritu de que el territorio es de ellos, y primero son ellos y después ellos. Esa etapa del esclavismo, lamentablemente la mentalidad no se ha superado en ese sector de la población de Estados Unidos. Donald Trump explotó muy bien ese sentimiento. Entonces, en el caso de Hillary, bueno, era más la propuesta, más un plan de gobierno, pero a las emociones del sector mayoritario de Estados Unidos, sin duda que llegó Donald Trump con ese discurso, que eso no implica que él no se necesita tener un programa de gobierno definido, simplemente tú le dices voy contra esto, nos están invadiendo, vamos a evitar que sigan llegando gentes a quitarte tu empleo, que es lo que explotó. Que todo eso no es lo cierto. Yo que he vivido en Estados Unidos pues la mayor parte de mi vida, y ahora aquí ahora quiero yo pensar que o esta persona es el hombre más inteligente que hay, pero él despertó, como dices tú, un sector que estaba dormido, que es el sector del anglosajón de más de 40 años sin educación.
sin educación. Eso ya salió en los estudios que se han hecho, y lo hizo por medio del racismo, del miedo, de la homofobia, en contra de Obama, en contra de Hillary, los problemas con los que llegó Hillary a la campaña, pero es exactamente como dices tú, que despertó ese voto que hasta este tiempo estaba dormido, ¿no? Y mira los resultados, ¿no? Pero ahora vamos a ver, ¿qué va a hacer México, Pepe? ¿Qué va a hacer México ante este nuevo reto? Yo quisiera ver esto, sí, no más que un reto, como una oportunidad, ¿no? Mira, yo te voy a decir así muy concretamente, en México los políticos acostumbran a decir cosas bonitas en campaña, a prometer hasta lo que no pueden cumplir, hablar de cosas siempre positivas, un mundo feliz, vaya. Sí, sin embargo, cuando llegan a gobernar, hacen todo lo contrario. Bueno, yo quisiera que Donald Trump, que habló de puras cosas malas, puras cosas negativas, cuando llegue ya a sentarse en la silla presidencial, en la Casa Blanca, haga todo lo contrario de lo que dijo, ¿no? O sea, es más que un deseo. Pero bueno, ¿qué va a pasar en México? Mira, yo creo que algunas cosas se magnifican. Te voy a poner un ejemplo, estimado Mario. En el caso de la invitación que hace Enrique Peña Nieto a los dos candidatos, a la candidata Hillary y al candidato Donald Trump, bueno, pues esa invitación la atendió solo uno de ellos, que fue Donald Trump, que además fue el más odiado, ha sido el más odiado y el más repudiado, sobre todo por los latinos y particularmente los mexicanos. Sí. Bueno, la decisión del presidente de la República de invitarlo a través de Videgaray, así es, que por cierto ahorita pues estará oxigenándose con este ya, no, definitivamente, o se va a Washington o regresa sí, al gabinete del presidente. Bueno, esta decisión y este viaje que hace Donald Trump a México, bueno, pues generó un linchamiento mediático, ciudadano a través de redes sociales, donde hasta el propio presidente Peña Nieto, bueno, pues dijo, sí, la regué, acepto que estuvo mal, y bueno, pues le corta la cabeza a Videgaray. Pero mira, viéndolo, y yo no voy a hablar a toro pasado, porque yo al menos lo comenté públicamente, que a mí no me parecía una cosa a ese extremo al que lo llevó la opinión pública. Sí. Porque yo no veía yo al belicoso, al racista, que de hecho pues Donald Trump se ganó a pulso ese repudio, pero también no había que dejar de lado una realidad. Se trataba de un candidato de un partido importante a la presidencia de los Estados Unidos y además con muchas posibilidades de ganar la presidencia. Bueno, en ese tiempo ya ves que las muchas posibilidades no existían. Bueno, pero la posibilidad siempre fue real. La posibilidad había quienes manejaban el empate técnico, pero estaba en uno de los dos partidos que han sido la alternancia, cuando menos. Sí. Bueno, no tenía nada de malo tender un puente y hacerlo en ese momento. Y vaya, pues que ahora los resultados del proceso electoral pues lo ponen como el próximo presidente, ya el presidente electo de los Estados Unidos, y que ahora si volteamos tantito al pasado inmediato, la visita a México, pues la pregunta es, Mario, ¿y tú qué opinas de esto? ¿Tendrá alguna ventaja haber tendido ese puentecito, haberlo recibido, en las relaciones que se van a tener hacia adelante? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Tú lo dijiste muy acertadamente hace un momento, que tú fuiste de los pocos, y digo muy pocos. Y sí, me sentía también que me estaba metiendo entre las patas de los caballos. No, pero mira, muy acertado, muy acertado. Entonces creo yo que sí, ¿no? Que va a ayudar en algo a esto. Ahora, ¿tú crees que México tal vez debería de diversificar sus exportaciones, tal vez acercarnos más a China con esto que está pasando? Bueno, qué bueno que comentas esto. Mira, como colofón del comentario de la invitación de Peña Nieto. Sí. No hay que perder de vista que Estados Unidos es el principal socio comercial de nuestro país, sin duda. El mayor intercambio comercial, se dice que cada minuto estamos intercambiando $2 millones, nada más cada minuto, $2 millones. Sí. Imaginemos la magnitud de esto. En cuanto a las divisas,
pues el segundo lugar solo después de las exportaciones de petróleo. El petróleo, exactamente. Es la remesa de los migrantes. Y hablando de las divisas, ¿no? Porque esta era una de las cosas que muchos de los connacionales allá y acá están muy preocupados, es qué va a pasar con eso. Él no puede quitar las divisas, no las puede quitar, pero lo que sí puede hacer es imponerles un impuesto muy alto, y que ya no llegue todo lo que llega. Donde ya no va a llegar lo que está llegando y que va a forzar a esas personas a decir, ¿sabes qué? Pues no, esto ya no me está resultando y mejor me regreso. Nada más como un dato de las remesas, el año pasado fueron 25 mil millones de dólares, solo Fíjate. Superado por el año 2007, donde fueron 26 mil, pero o sea, las remesas, si observamos una gráfica, vienen de menos a más a través de los años. No, definitivamente, no, porque nosotros vamos de menos a más allá en Estados Unidos, ¿verdad? Estamos creciendo a una forma extraordinaria. Desafortunadamente, pues muchos de nuestros connacionales allá no se han asimilado Fíjate al que sistema. tú mencionabas la diversificación de las relaciones comerciales. Sí. Sería una medida preventiva para ir tomando la precaución debida si las cosas llegaran a una situación inconveniente para México. Yo me remito, por ejemplo, al tratado o la Unión Económica Europea, por ejemplo, Sí. que son países que vienen después de la Segunda Guerra Mundial y ven que su economía pues hay que levantarla, se ponen de acuerdo para llevar a cabo un tratado pues parecido con sus diferencias, desde luego, Claro. al que está firmado entre México, Canadá y Estados Unidos, pero allá parten en condiciones muy similares, ¿no? Muy parejas, y bueno, esto los llevó a tener una moneda común, el paso libre entre sus fronteras. Esto es un verdadero tratado en condiciones iguales. Aquí te decía yo fuera de cámaras que me parece esa asociación entre México y Estados Unidos como la asociación que había entre el Mostachón y el Wash and Wear, aquellos personajes de los polivoces, sí, donde a pesar de que eran socios, uno era el que se llevaba la mejor parte, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. A mí me parece algo así. Sí, sí. Y tienes razón, digo, no porque haya ganado el que no deseábamos que llegara, pues México se va a paralizar. Esto tiene que despertar la imaginación de la clase política, de los economistas, exacto, para voltear los ojos a China, a Europa, exacto, a los países propios de Sudamérica. A mí me viene en mente China, ¿no? Que es ahorita pues de la economía más fuertes que existe, ¿no? Pero como dices tú, no únicamente ahí, sino que ver al resto del mundo dónde podemos diversificar, dónde podemos expandir, dónde podemos hacer negocios que nos van a beneficiar, ¿no? Ahora, las promesas que hizo Donald allá, ahora ya el presidente, no las puede como cumplir. que cuesta trabajo decirlo. No, todavía me cuesta trabajo. Mira, acabo de hablar con un muy amigo mío, el doctor Aquino Flores, a quien lo quiero mucho, le mando un saludo. Él es una persona muy influyente, él y su hermano Víctor Flores, ahí en Arizona. Y me estaban comentando lo que está pasando allá a raíz de esto, y las mayores preocupaciones que tienen ellos son a quién va a poner en su gabinete Donald Trump, ¿no? Dos personas vienen en mente inmediatamente, que vienen siendo Rudy Giuliani, ¿no? El ex alcalde de Nueva York, y Chris Christie, el gobernador de Vermont, me parece, no me acuerdo, pero Chris Christie. Dos superderechistas, dos anti-inmigrantes, dos anti-proceso demócrata, ¿no? Y si ese es el tipo de personas que va a poner en su gabinete, vamos a tener problemas. Otra de las cosas es que si Donald llega a un segundo término, 8 años, va a tener la posibilidad de poner él a 3 jueces en la Suprema Corte. Si repite. Si repite. Ahorita ya hay un juego que no lo han aprobado los republicanos en el Congreso y en el Senado, ¿verdad? El que ha querido poner el presidente Obama, ¿no? Pero si esto llega a pasar, la Suprema Corte sería ultraderecha completamente, y eso también. Oye Mario, este escenario posible que se está pintando con un Donald Trump racista,
y con un gabinete que estaría, en principio, por lo que mencionas, integrado en puestos claves por personas de la misma tendencia, no significaría, no lo ves como un retroceso, porque digo, no se puede negar que ya a muchos años de haber sido proclamada la independencia de los Estados Unidos, abolida la esclavitud, pues entre paréntesis, abolida entre paréntesis. Pero fíjate que, bueno, los espacios que antes eran reservados solamente para la clase sajona, pues ahorita ya, digo, ¿quién iba a pensar que tuvieras un presidente de color? Exactamente. Que tuvieras en Estados Unidos alcaldes, gobernadores de origen latino. Yo, por ejemplo, conozco a Ramiro González, que muy joven llegó a ser alcalde de un condado ahí que pertenece a Illinois, Cícero. Sí. Él es de Guadalajara, yo lo conozco por la vía familiar, pero llegó a los 30 y tantos años a ser alcalde de Cícero. No, yo te tengo una mejor. Un joven que llegó como migrante, siendo niño. Sí. Y bueno, pues como ejemplos de esos debe haber muchos. No, yo te tengo uno mejor, también un buen amigo, Marco López. Él llegó a ser alcalde de Nogales, Arizona, a los 18 años. Yo lo entrevistaba a él todas las semanas cuando estaba de asesor en asuntos de Latinoamérica con la gran gobernadora Janet Napolitano. Luego se fue a Washington y ahora es un empresario sumamente importante tanto en Estados Unidos como acá en México, con el que vamos a hacer algunas cosas. Y él a los 18 años llegó. Y ahora de una persona de muchísimo éxito, y como dices tú, como él, hay muchos, hay otras 2 personas en Texas, en California hay varios hispanos, o sea que sí está cambiando y que si es un retroceso, definitivamente que sí lo es, pero fíjate que este retroceso está apoyado por un gran sector, ¿no?, de los Estados Unidos, un gran sector. No, y además, lamentablemente, algunos latinos. Desafortunadamente. Ahí lo vimos en la televisión, lo vimos entrevistando a tipos que traían la playera. Yo digo, bueno, hay libertad, cada quien puede tener sus preferencias, pero tú no te explicas que alguien, teniendo su origen, sus raíces en América Latina, pueda pensar en darle su voto a alguien que rechaza a esa clase. O sea, simplemente por sentido común, ¿no? No, definitivamente, pero y esas personas creo yo que son el tipo de personas que también de muy baja cultura, de muy baja educación, de una forma de pensar que no se dan cuenta del valor que tienen ellos como hispanos, que reniegan de su cultura, de su idioma, de su historia, de sus tradiciones, ¿no? Para mí eso es el equivalente. Oye, qué bueno que mencionas eso, Mario, tú que has vivido allá. Sí. Yo me he dado cuenta, y por algunos videos incluso, el sentimiento de odio, de rechazo, de negación que tienen muchos de origen latino hacia su raza, y se llegan a convertir en los peores enemigos de sus paisanos. Los peores enemigos de los paisanos. Tú te vas a la frontera y cruzas donde hay los de aduana que son hispanos, y son los que más molestan al hispano, ¿verdad? Y creo yo que también que eso, te digo, es una falta de cultura, del saber realmente lo que valen como hispanos, ¿verdad? Esto me recuerda un tanto el laberinto de la soledad de Octavio Paz, donde habla precisamente de la mentalidad del mexicano, y sobre todo cuando habla de los chicanos, de esa parte, de esa gente que navega entre 2 culturas y que aspiran a pertenecer a una cultura de la que no son originarios y son rechazados, pero reniegan de su origen. Exacto. Es decir, y están navegando entre 2 mares, ¿verdad? Sin encontrar una isla donde parar y anclarse y decir yo soy de aquí. Como ¿no? parias, ¿no? Sin identidad. Pues. Exactamente, sin identidad. Y eso también para mí es un problema, ¿no?, que se ha visto reflejado ahora, en estos tiempos, ¿no? Otras de las cosas que no puede pasar, y que muchos de nuestros connacionales allá están pues muy preocupados, Pepe, es qué va a pasar con los 11 millones, que no son 11 millones, son 18 o 20 yo creo, ¿no? Si esta persona trata de deportarlos, ¿no? Yo no creo que pueda, y si pudiera, las ramificaciones en la economía de Estados Unidos serían severas. La mano de obra mínimo se triplicaría, ¿no? El sector de la construcción,
el sector de la agricultura, ni se diga, ¿verdad? Del mantenimiento en restaurantes, en hoteles, en casas y todo, es dominado por el hispano. Y en mucho el hispano indocumentado. Tengo la impresión, Mario, de que hay cosas que ocurren en los Estados Unidos y que son como valores entendidos. No obstante que la ley lo prohíba, que haya violaciones a las leyes, digamos, alguien indocumentado, bueno, pues está en contra de la ley. Eso hay que verlo así tácitamente. Sin embargo, es algo que en cierta medida es tolerado intencionalmente, porque ellos prestan servicios que no harían, y ahora sí, como lo dijo en su lapsus brutus Vicente Fox, chambas que ni los negros harían, así lo dijo él. Así lo dijo él. No lo digo yo, ¿eh? Sí, así me acuerdo de eso. Pero precisamente los latinos, sobre todo pues la gente más de condición más humilde, hablando en términos económicos, pues que van en búsqueda del sueño americano, de ganarse la vida, de ganar para mandarle a su familia, son gentes que van dispuestas a rifársela, como se dice coloquialmente, y hacer cualquier tarea, por denigrante que parezca, y esa parte precisamente no van a poder llenarla si se suelta una cacería precisamente de ese tipo de migrantes. No van a poder llenarla, no. Parece que nos vamos a ir a un corte, Pepe. ¿Te quedas conmigo por la segunda parte? Bueno, sí. Estamos, en mi opinión, con Mario Fernando Zarco. No se me vaya porque esto se pone mejor. Volvemos. Pues estamos de regreso, estamos tocando el tema, las elecciones de Estados Unidos, sus ramificaciones a nivel mundial y enfocándonos específicamente en lo que debemos de hacer nosotros aquí en México. Estoy compartiendo este espacio no como invitado, sino como mi compañero, con el gran periodista José Luis Pérez Negrón, a quien otra vez vamos a seguirle dando, José Luis. Pues ¿no? Otra vez te doy las gracias por esa presentación. Gracias a ti. Oye, estábamos tocando el punto, ¿cuál fue el último punto? Ya se me fue la onda, ya ves. Estábamos hablando de esos 11 millones de los 11 millones, sí, susceptibles, vulnerables de ser deportados. Exacto. Y creo yo, y esto lo he visto, que ha sido un sector allá en Estados Unidos que ha sido gravemente desatendido por el gobierno mexicano. Hasta ahora recientemente he visto yo que he hecho algunos movimientos en los consulados de allá
que he visto un poco de mejoría en los procesos, en la burocracia, en todo. Pero creo yo que ese sector ha sido desatendido por el gobierno y estoy de la opinión de que México debería de hacer más por esas personas que se encuentran allá desprotegidas, ¿no? Para que ellos de alguna forma puedan sentir el apoyo de un gobierno que los valora, que los protege y que los va a educar para que ellos se puedan defender de lo que posiblemente puede ser un gobierno represivo. Desde luego que la expulsión de conciudadanos a los Estados Unidos sobre todo, pues precisamente es una consecuencia de que las políticas internas del país no son lo suficientemente venerables o generosas o efectivas para atender ese sector de la población pues, que constantemente está migrando a los Estados Unidos. Es sin duda una consecuencia de los malos gobiernos de nuestro país, pero no hay que negar también que bueno pues ellos van a hacer una función allá importante para la economía del país del norte. Muy importante. Hay temas que te decía yo que pareciera que se hacen de la vista gorda. Bueno, es una realidad, digo, 11 millones no pueden pasar desapercibidos, claro, en un país con toda la tecnología que tiene Estados Unidos. Sin embargo, es algo tolerado porque les conviene. Mira, esa es la palabra, lo toleran y lo han tolerado, porque hay fuerzas que mueven esa economía y que sí se dan cuenta del valor de estas personas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, y no es precisamente de migrantes, pero también de una actividad pues que se lleva a cabo allá de manera también tolerada al grado extremo. Es cómo se mueven las drogas en los Estados Unidos. O sea, ¿cuándo sabemos aquí de la desactivación de un cártel? Porque la droga, para moverla en un país tan grande, pues se necesita realmente toda una red, toda una infraestructura. Claro. Sabemos pues, que allá son los mayores consumidores en el mundo. Number one. Entonces, resulta que las armas que proveen para la gente que se dedica a hacer eso en países de Latinoamérica, pues salen de allá. Definitivamente, tuve la oportunidad, de entrevistar a John McCain cuando estaba jugando en contra del presidente Obama, y le hice esa pregunta, ¿no? Que qué estaban haciendo para tratar de frenar eso, y él dijo que las armas no venían de Estados Unidos, ¿no? Que venían de Centroamérica, de Guatemala, ¿no? Hacia México, cosa que es mentira, sí. ¿No? Yo conocí a Dennis Burke, que era el Attorney General, el título Attorney General será el fiscal de Arizona, Attorney General, ¿no? Durante Fast and Furious, Rápido y Furioso, donde se detectaron toda la cantidad de armas, ¿no? Que estaban permitiendo a los Estados Unidos llegar a México, según para darle seguimiento a los carteles, cosa que nunca resultó, ¿verdad? Solo te digo que hay actividades que se dan de una manera indiscriminada, y que no pudieran pasar desapercibidos, pero que bueno, de manera intencional se permiten, como es el caso de los migrantes, es el caso de las armas y es el caso de la droga. Oye, hablando de la droga, también esto muy interesante lo que acaba de pasar también en California, ¿eh? Se pasó la propuesta de poder usar la marihuana como una forma recreativa. Ahora todas las personas allá pueden traer 28 gramos o una onza. Yo me acuerdo que una onza a mí me duraba, no sé qué era, ¿verdad? Pero, y la tenía yo que esconder, ¿no? Ahora ya no, ahora ya es libre, una onza. Eso también va a tener consecuencias aquí en México. Pues mira, lo que hace atractivo el negocio para la delincuencia organizada, si hablamos particularmente de la marihuana, pues es que está prohibida. Claro. Eso es lo que hace la ilegalidad, pues genera más ganancias. Obviamente si la marihuana vas al mercado Morelos, al mercado Puerto México, y encuentras una señora que lo mismo te está vendiendo ahí la hierbabuena que la marihuana, pues obviamente va a ser negocio, pero a una escala ínfima, pues igual que las demás hierbas que se expendan ahí. Así es. El problema es la satanización que se ha hecho de ese producto, que además, entre otras cosas, tiene propiedades medicinales. Pregúntenmelo a mí,
Ahorita ya en el Congreso aquí en México. Sí, ya se aprobó. Ya se aprobó. Exactamente, y en un estado que tiene en común más de 200 millas de frontera con México, donde pasa la mayor cantidad de droga por esa frontera, ya no va a pasar. Y creo yo que eso va a crear un conflicto también, ¿no?, entre los carteles acá, porque ya no van a exportar la marihuana, ¿no? Van a dedicarse a otros productos como la coca, como la heroína, que ahora ya está de forma epidemia allá en Estados Unidos, pero la marihuana ya no va a hacer negocio. No, y además fíjate que y las tabacaleras se dice, Pepe, ¿sí? Las compañías tabacaleras, ¿Sí? ellos son los que van ahora a cultivar, ¿verdad? Y van a imponer como una variante del tabaco, pues. Como una variante del tabaco. Fíjate que finalmente, bueno, pues cada quien decide, en el caso de la marihuana, pues si lo consume o no lo consume, en qué medida. Es el caso del alcohol, digo, el alcohol realmente es un problema grave, el grado de alcoholismo que hay, sobre todo en comunidades donde hay mucha pobreza, la gente se refugia en el alcohol. Y sin embargo es un producto que cualquiera lo puede obtener, lo puede consumir y sin medir las consecuencias, no hay prohibiciones para eso. ¿Y recuerdas la época? No la recuerdas obviamente, todavía no nacíamos ni tú ni yo, pero la época de la prohibición en Estados Unidos con lo del alcohol. No, pues sí, cuando surge Al Capone. Al Capone. No me acuerdo porque lo haya vivido. Sí, pero lo hemos leído los dos. Yo tampoco estoy tan, ¿verdad? Pero sí, recuerda, y lo que pasó, ¿no? Y la violencia que generó, y el surgimiento de Al Capone y todo eso, al final se dieron cuenta que no podían hacer eso. Lo mismo ha pasado. Bueno, pues yo le pronostico el mismo futuro a la marihuana, igual. Y el día que esto se legalice, pues se va a acabar el negocio atractivo, que además ha costado muchas vidas, mucho derramamiento de sangre. Creo que es más lo que se puede ganar que lo que se puede perder si se legaliza el uso, digamos en la proporción en que en California se ha aprobado, ¿no? Sí. Para uso lúdico le llaman, para el consumo, pues. Exactamente, ¿no? Yo lo veo como una cosa buena, ¿verdad? Pero quién sabe qué es lo que va a pasar. Y ya, ahorita ya que pasó en California, va a pasar. ¿Una cosa buena la medida o consumirla? Las dos. Bueno, yo ya no, ¿ok? Se van a molestar conmigo aquí, mi hermano Rafael me cuelga. No, yo ya no, ¿ok? Sí, no que conste que estamos pues, hablando de la autorización legal. Exactamente, ¿no? Y voy a decir como el presidente Bill Clinton, ¿no?, que estaba en campaña y le preguntaron durante campaña que si él había fumado la marihuana, ¿no? Y él dijo que sí la había fumado, pero no la había inhalado, ¿no? Okay. Y yo sí la fumé y la inhalé con ganas, pero ahora yo ya no. Y como que todavía el estilo, no se pero pierde. el estilo solo se queda, ¿no? Sí. Oye, vamos a volver a otra cosa, sí, ¿verdad? Claro. Oye, el shock psicológico que pasamos, no sé si tú, yo sí lo pasé, para mí sí fue un shock psicológico tremendo. Yo lo confieso, le di seguimiento a los resultados y con esa esperanza de que hubiera algún viraje, que hubiera... obviamente el proceso en Estados Unidos electoral es distinto al de México. Aquí, bueno, se cuantifican, se cuentan los votos en general, y el que tenga más, así de manera muy sencilla y simple, bueno, pues es el que gana. Exacto. Y lo que pasa aquí, bueno, que a medida que avanza el conteo, pues vas viendo, dependiendo de dónde sean las boletas que están contabilizando, pues se mueve la preferencia. Sí. Pero en Estados Unidos, bueno, y a mí y es lo que yo decía, que en Estados Unidos puede ganar alguien que tenga menos votos. Sí. De manera cuantitativa, lo que sucedió ahora precisamente. Lo que sucedió ahora. Estamos hablando de que Hillary obtuvo 60 millones de votos contra 59 de Donald Trump. Sí. Quiere decir que Donald Trump ganó los estados que valen más votos ya de manera cualitativa. Exactamente. Entonces, eso fue lo que le dio el triunfo. Si en Estados Unidos fuera el mismo método que en México, no hubiera ganado Donald Trump. Gana Hillary Clinton. Lo mismo sucedió con Al Gore, ¿no? Y Bush y Al Gore ganó por más de 2 millones. Aquí me dijiste uno nada más. No, allá fueron más de 2 millones, ¿no? Y pues ganó el desastroso. Sí, luego lo que la gente no entiende un tanto, ¿no?
Si mi hermano esa Moisés diferencia, discute conmigo, sí. no, es que ya el voto no vale madres, que no sirve, que no te cuentan, no, sí cuenta, sí cuenta. Lo que no entiendes es el proceso de cómo llegan, Sí, claro. ¿no?, a los votos electorales. Tu voto sí cuenta, ¿verdad? Y cuenta mucho. Y yo creo que cuenta mucho más que acá en México. Pero en fin. Sí, ¿no? pero sin duda que además, bueno, tienen un método muy sencillo, al grado de que ya ahorita, la elección fue el martes, Sí. ya ahorita ya Donald Trump, presidente electo, ya fue a la Casa Ya Blanca, fue a la Casa Blanca. a la sala oval, ya se sentó con Obama. Sí. Aquí en México, después de un proceso, tendríamos que esperar cuando menos 3 meses para que para llegara a la validar. última instancia, al Sí. Tribunal Electoral, y todavía las protestas. Y además hay un lapso muy largo, ¿no? Las elecciones vienen siendo en julio, Sí. y la toma de posesión hasta diciembre. Imaginemos ese espacio que permite que haya sainetes, sombrerazos, toma de carreteras, de plazas, Sí, sí, cuando sí, en sí. Estados Unidos, bueno, el proceso electoral fue ahorita el martes pasado, Sí. y ya la toma de posesión es en enero. En enero, ¿no? Es en Entonces, enero, sí. Pero además ya quedaron las cosas claras, digo, no hay para dónde hacerse. Ahorita ya no hay para dónde hacerse, no se van a impugnar, no van a hacer sus cosas. Una de las cosas que sí es preocupante, acabo de subir un video que me mandaron donde 5 afroamericanos, ¿no?, estaban golpeando brutalmente, ¿no?, a un blanco, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho que se enteraron que había votado por Trump. Y esto fue del lado de los negros hacia el americano, el blanco, Sí. ¿no? Eso va a volver a pasar, pero de la otra manera, ¿no? De la otra manera. Ahora van a haber blancos que van a estar atacando a los afroamericanos, y esto tiene las posibilidades de estallar, ¿no?, en una violencia general en todo Estados Unidos. Me acaba de decir el doctor Quino Flores también, ¿no?, que ahorita los estudiantes en Arizona estaban haciendo paros, se estaban saliendo de las escuelas, ¿verdad?, para protestar por Donald Trump. Y ha habido ese tipo de protestas en muchos de los estados donde los estudiantes están protestando por esto, ¿no? Esto, De no, que yo recuerde, en épocas recientes no ha pasado. No ha pasado, no ha pasado, ¿no? Y esto, el efecto del discurso que hizo Donald Trump en su campaña, y es lo que tú estabas mencionando hace rato, cómo llamó y sacó ese odio, ese racismo, ese resentimiento, esa frustración, las emociones escondidas que muchos tenían, ¿verdad? Van a salir a flor, y ahora se van a sentir ellos empowered, como dice en inglés, no sé la palabra correcta en español, perdón, se van a sentir autorizados, empoderados, empowered, empoderados, perfecto, gracias, ¿no? Empoderados a poder actuar de una forma, ¿no?, radical, como dictadora, ¿no? Oye, Mario, pues ¿cuál es tu pronóstico? Porque mira, cuando la gente vota con el estómago, con las emociones y no con el raciocinio, suelen equivocarse. Las mayorías también se equivocan, Recordemos que en Alemania eligieron un Hitler, Sí. Que llegó con un discurso avasallador, pero ahí vemos las consecuencias, ¿no? Ha habido las experiencias en otros países, claro, guardadas las proporciones, todo Sí. tiene su particularidad, pero yo estoy convencido que las masas, cuando votan de esa manera, suelen equivocarse. ¿Será que le alcance a Donald Trump para cruzar la aduana de esos 4 años e ir por una reelección? Difícil de decir, no sabría yo con certeza cómo contestarte. Va a ser difícil porque van a tener que pasar varias situaciones, varias cosas, ¿no?, antes de que podamos decir qué es lo que va a pasar. Número 1, te digo, vamos a ver cómo se compone su gabinete. Eso va a ser crucial. Si no se rodea con personas, con economistas inteligentes que realmente conozcan lo que es la economía mundial, si no se rodea con asesores que tengan experiencia en relaciones exteriores, ese va a ser otro grave problema, porque este señor no sabe absolutamente nada. Recordemos, Ese es el riesgo. Ese es el riesgo, y el temperamento. Una cosa es el freno que pueda tener al interior de los Estados Unidos, y aquí estamos hablando de las cámaras, de los legisladores. Estamos hablando de un gabinete donde haya gente que pueda asesorarlo bien, porque ahora ya dijo que se va a reunir con Obama las veces que sea necesario para que lo asesore.
Pues no sabía yo eso. No, hoy precisamente fue una declaración de Donald Trump. Ajá. Pues ojalá así sea, ¿no? No, ojalá y Ojalá así no sea. sea nada más una declaración. No, ojalá y así política, sea. Así, ¿no? ojalá, yo no sé si Sí, compartas esto, pero yo estoy convencido de que Obama deja 8 muy, muy buenos años en Estados Unidos. Para mí ha sido uno de los grandes, un gran Bueno, presidente. pues ojalá eso de alguna manera lo equilibre, lo lleve a tomar decisiones sensatas. Sensatas, eso es todo. Eso es El, todo. el otro tema sería la política exterior. Fíjate que ahí Mario, bueno, todos lo vimos, un discurso separacionista totalmente, aislacionista para Estados Unidos, donde dice Donald Trump, pues es que los aliados pues se benefician nada más de nosotros, porque a la hora de entrarle a los cocolazos, Estados Unidos es el que pone todos los recursos y ellos nomás son aliados de membrete, pero al fin aliados, ¿no? Al fin aliados. Peor, y eso se puede ver de dos formas, creo yo, ¿verdad? En cierta forma sí estoy de acuerdo que Estados Unidos se ha metido en conflictos donde no tendría nada que hacer, y yo lo hablo por experiencia en Vietnam, ¿entienden? No teníamos nada que hacer ahí. Las guerras de Irak, ¿verdad? Tampoco. ¿Y cuánto perdimos ahí? ¿Cuánto se perjudicó la economía sin ni siquiera explotar, ¿no?, el petróleo que tenían esos países, ¿no? Entonces sí, yo creo ahí que sí, Estados Unidos se ha metido en conflictos bélicos donde no teníamos que habernos metido, y ahí estoy de acuerdo yo con el Copete, ¿no? Que muchas de estas personas, Estados Unidos es el que está respaldándolo con tecnología, con dinero y con hombres, ¿no? Mientras ellos son aliados de corbata nada más, sí, ¿verdad? Claro. Que no están. Pues yo creo que incluso ese intervencionismo desmedido que ha tenido los Estados Unidos en algunos conflictos, que es como aquel que llega y alguien se está peleando y quiere meterse, ¿no? Sí. Y pues yo creo que son medidas a veces innecesarias y muy costosas, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Vamos a ver, también va a ser muy interesante cómo va a reaccionar la comunidad y los países, en su gran mayoría musulmanes, el Medio Oriente. Fíjate ¿Cómo va a reaccionar el Medio Oriente? ¿Cómo va a reaccionar? Ese tema está interesante porque claro. Fíjate que lo que pasó el 11 de septiembre. Sí, ahorita que me dice el 11 de septiembre, ahora ya está en la historia, los 2 peores días en la historia de Estados Unidos son 9/11 y 11/9. Fíjate. ¿Verdad? No, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, ahora, ¿verdad? Pero sí, no, vamos. Oye, qué buen dato, ¿verdad? 9/11 y 11/9. Pero fíjate que lo que sucede es que Estados Unidos, siendo una primera potencia mundial, preparados para cualquier enfrentamiento con cualquier otro país que se precie a tener armamento de primer nivel, sin embargo, tan vulnerable ante el terrorismo, que es la medida que toman los países más débiles ante esa diferencia abismal en cuanto a armamento bélico, ¿no? Sí. ¿Quién lo iba a pensar que pues ese gran orgullo de las Torres Gemelas, ¿no?, que era como un símbolo, pudiera ser tan vulnerable? Sí. Y bueno, no tanto en la cuestión de que se hubieran derribado las torres, sino lo que hay detrás de eso, ¿no?, que pone en evidencia a un país tan poderoso. Así es, ¿no? Y a mí me preocupan varias cosas también con el señor Trump, ¿no? Me preocupa Corea del Norte, ¿no?, con todos los problemas. Me preocupa Siria, ¿no? Me preocupa el Medio Oriente en general. Vamos a ver cómo van a reaccionar ellos, ¿no? O se hacen anti Estados Unidos más todavía, ¿no? Va a ser un reto para él que los acerque más a las políticas de Estados Unidos y aliados de Israel, que es nuestro mayor aliado allá, ¿verdad? O si nos va a separar más y ahora va más, a poder la posibilidad de un conflicto. Porque él es pro-israelí 100%, ¿no? No, y qué bueno, no, yo también soy pro-israelí, ¿verdad? Sin ser anti musulmán, ¿verdad? O antipaíses de los árabes, ¿no? Ándale, exactamente, ¿verdad? Pero esa es también otra de las cosas que es preocupante para muchos de los analistas, y eso se debe al temperamento que demostró Donald Trump durante la campaña, ¿verdad? Otro tema, digo, que a nosotros particularmente nos interesa, Mario, el tema del petróleo, siendo Estados Unidos pues el principal
cliente de nosotros, este fenómeno que se dio con la caída, y que yo estoy convencido que a Peña Nieto fue lo que le vino a pegar en su proyecto de gobierno, habiendo logrado ya las reformas estructurales que no lo pudo hacer ningún panista antes que él, ni Fox ni Calderón, y que lo deseaban, pero que faltó el oficio político para reunir a todas las fuerzas, valga la redundancia, políticas de este país, sí, y ponerse de acuerdo. Lo logró Peña Nieto en su primer año de gobierno, pero viene la caída abrupta del petróleo, que vale la pena decirlo, no es culpa de ningún presidente, porque se rige por estándares internacionales. Exactamente. Como no fue mérito de Fox haber tenido el barril arriba de $100 en su momento, que tuvo excedentes petroleros, exacto, que se pudo haber hecho mucho más. ¿Cuál es tu pronóstico en ese sentido? Porque bueno, el precio del crudo es muy volátil. Muy volátil, exactamente. Ahora con el nuevo gobierno de Estados Unidos, las nuevas políticas que se vayan a trazar en materia de energía. Pues fíjate que eso es lo difícil. Eso es lo difícil, porque estamos hablando que van a ser políticas que van a estar establecidas con una persona sin nada de experiencia, sin nunca haber tenido un cargo público. No sabemos, el mundo no sabe cómo va a reaccionar. Aquí es donde se va a tener que esperar a ver quién va a formar su gabinete para que lo asesoren, ¿verdad? O sea que no se puede saber. Yo quisiera decir, ¿no?, que va a repuntar el petróleo, ¿no?, que va a revivir la economía, que México va otra vez a estar como estaba cuando estábamos bien en ese sentido, pero pues ahorita pues es difícil, ¿no?, de decir. Sí, y pues eso es el momento de, como tú decías, voltear los ojos a otras actividades, diversificar la economía. Exactamente. Porque lamentablemente en México hemos sido dependientes del petróleo. Totalmente. Tradicionalmente de cada peso que entra a Hacienda, 40 centavos vienen de la venta de crudo. Exacto. Y eso no es posible apostarle. Si nos damos cuenta, los presupuestos de la ley de ingresos, por ejemplo, la calculan siempre mayoritariamente en base al precio del petróleo. Exacto. Y bueno, pues aventurarte a poner un precio ahorita y que el año que entra ya esté por debajo de lo que estimaste, pues te lleva a hacer recortes importantes en los programas de gobierno. Así es. A ver, te voy a hacer a ti una pregunta. Tengo ahí como $100. ¿Me quedo con ellos o los vendo ahorita? Mejor préstamelos, ¿no? No, que Está bien. Ya viste que fue la caída tremenda durante eso, ¿verdad? Sí. Subió arriba de los 20. Sí, sí. Pero ya pasó, como que ya pasó el... Ya pasó, que además no se sostuvo esa tendencia. No. Fueron cosas de horas. De horas. Fueron cosas de horas, ¿no? Sí, fueron cosas de horas, ¿no? Y lo mismo con las bolsas, ¿no? Lo mismo con las bolsas, ¿no? Lo mismo con las bolsas, ¿no? A mí, pues, yo vivo de mi seguro social. Yo no soy hombre acaudalado como todos mis amigos y tú y los demás. Yo vivo del seguro social. Pues mira que yo hago votos para que todo esto que generó psicosis, que generó preocupación, quede en eso nada más, y que haya obedecido todo esto a una estrategia de Donald Trump para llegar al sentimiento de esa gente que todavía conserva una mentalidad de hace muchos años y que únicamente fue una estrategia de campaña, pero que ya como gobernante pues se va a poner las pilas, va a armar un gabinete inteligente y finalmente haga las cosas bien. Así es. Yo creo que yo todavía tengo esa esperanza, ¿no? Pues mira, te voy a decir que yo había escrito al otro día de cuando me desperté, después no pude dormir, ahí está mi mujer que lo puede decir, no pude dormir esa noche de lo mal que estaba yo con lo que había pasado, y al otro día estaba yo escribiendo un comentario de lo que iba yo a decir, y iba yo a hablar, ¿no?, a la anarquía. Vamos a juntarnos México, Centro, Sudamérica, todos los países en contra de Estados Unidos. No podemos dejar que esto pase, no podemos dejar que nos afecte de la forma que nos va a afectar. Se va a acabar el mundo, va a ser una tercera guerra mundial, no va a empujar el botón y a apachurrar a Norcorea o así. Y todo eso lo estaba en mi mente, ¿verdad? Conforme fue pasando las horas y estuve hablando con mis amistades en Estados Unidos y con periodistas y con amigos y con profesores y etcétera, etcétera, no, fui otra vez bajando lo emocional, ¿no?, de la situación a lo realista, ¿no?, y a ver las cosas desde otro punto de vista. Y ahora pues yo quiero dejar a la gente, pues, no sé si, pero con un poquito más de tranquilidad,
en lo que va a pasar. Un poquito más de tranquilidad. Esto que acabamos de ver sí ha sido un fenómeno electoral como nunca antes se había visto en el proceso de Estados Unidos, pero ya pasó. Ahora tenemos ya que enfocarnos en lo que puede ser una oportunidad para mejorar nuestras relaciones, para mejorar nuestra economía, para mejorar el mundo en el que vivimos. Y eso tenemos que deshacernos de las emociones que tal vez estemos sintiendo, como las sentí yo, como las pudiste haber sentido tú en su momento, como la están sintiendo muchos de ustedes, ¿no? Para tratar de enfocarnos en la realidad. Y la realidad es que él no está solo, va a estar rodeado y no va a poder actuar solo. Se nos ha terminado el tiempo, sí, pues, Pepe, yo me sumo a ese buen deseo que tú has expresado, hago votos también para que pues esto de alguna manera nos lleve también como país a nosotros a reflexionar, a tratar de buscar nuevas alternativas para crecer, no ser dependientes de un país totalmente, que sea un socio comercial más, pero que encontremos. Dicen que los tiempos de crisis desarrollan la imaginación y la inteligencia. Pues que esto sirva, esta amenaza, espero que quede en amenaza nada más de una cuestión negativa para México, pero que de alguna manera nos despierte, nos alerte para buscar otras alternativas de crecimiento, otras alternativas con otros socios comerciales también en el mundo, que los hay importantes. Definitivamente. Y que finalmente, pues como lo expresaste, esto quede nada más en una psicosis momentánea. Exacto. Y que finalmente Donald Trump se rodee de gente inteligente más que él, gente que sepa hacer las cosas, ¿no? Pues ahora yo ya tengo en duda que si eso no es inteligente. Para mí que hay esa posibilidad de que ha sido el hombre más inteligente y la estrategia que tuvo. Hay gente que es muy bueno como candidato para ganar una elección, pero muy malos para gobernar. Pero vamos a esperar que haga lo que hacen los políticos mexicanos, y eso es prometer todo lo que él prometió en su campaña, que no lo cumpla. Y no cumplirlo. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, ya me están haciendo señas el productor que se termine el tiempo, ya me estoy pasando, así es de que le doy las gracias al periodista José Luis Pérez Negrón. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Pepe, te lo agradezco, espero que no sea la primera, que sea la primera de muchas. Es la primera, pero no va a ser la última. Perfecto, ¿no? Y sobre todo a todos ustedes, otra vez les agradezco su sintonía. Recuerden, han estado en el programa de Mi Opinión con Mario Fernando Zarco, pero al final del día, la opinión que cuenta es la tuya. Y aquí nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.